¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado es pues aquella ecuación que tiene su mayor término de grado 2, es decir, con una exponente 2, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, pues decimos que tenemos una ecuación o una función de segundo grado. En nuestro caso vamos a estudiar ecuaciones con una sola variable de segundo grado. Las ecuaciones cuadráticas tienen la característica de que pueden presentarse completas o incompletas. Una ecuación cuadrática completa tiene esta forma. Tiene tres términos. Un primer término, aquí vemos el exponente de grado 2. Un término de grado 1, con su exponente que no lo escribimos porque es 1, y un término independiente, ¿sí? Si está igualada a 0, pues es una ecuación. Si está igualada a y o a f de x, pues es una función, ¿sí? Para cualquiera de los dos casos, podemos resolver, bueno, más bien, en el caso de ser una función, lo igualaríamos a 0 para poder resolver y hallar las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática incompleta, ¿cuál es? Es aquella que solamente nos presenta dos de los tres términos que estamos viendo aquí. Obviamente, el término que no puede faltar es el primero, el que tiene la x cuadrada. Pues si faltara la x cuadrada, ¿qué sucede? En ese momento deja de ser una ecuación cuadrática y se convierte en una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, falta, dice aquí, alguno de los coeficientes b o c, o sea, para el segundo o el tercer término, lo que quiere decir que en cualquiera de esos casos, estos coeficientes serían 0. En el caso de que falte el término que tiene a la x de grado 1, nos queda solamente el término de grado 2 y el término independiente. Cuando esto sucede, cuando tiene esta forma, decimos que es una ecuación cuadrática pura. Si el que falta es el término independiente, es decir, tenemos solamente los dos términos que tienen a la variable, entonces decimos que es una ecuación cuadrática mixta. Si tiene los tres, ya dijimos que es una ecuación completa. Cuando decimos resolver la ecuación cuadrática, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Esto significa hallar los valores de la variable que satisfacen la ecuación. Aquí estamos diciendo los valores de la variable. ¿Por qué razón? Porque precisamente por ser una ecuación de segundo grado, esperamos hallar dos valores que sean solución de esta ecuación, ¿sí? Es decir, que satisfagan la ecuación. Las soluciones de la ecuación cuadrática se conocen también como raíces de la ecuación. Entonces, si a mí me dicen, o yo veo en un libro, en un ejemplo que dice, halla las raíces de la ecuación, ¿qué quiere? Simplemente resolverla y hallar los valores que satisfacen esa ecuación, ¿sí? ¿Por qué le dicen raíces? Bueno, pues porque son los valores de la x o de la variable que estamos considerando en los que la gráfica cruza el eje, ¿sí? Entonces, por ese motivo, simplemente le dicen que son las raíces de la ecuación. Si mi ecuación no fuera cuadrática, fuera una ecuación cúbica, pues esperaríamos hallar tres raíces o tres resultados, dependiendo del exponente, del grado de la ecuación, es el número de resultados que podemos esperar encontrar. La gráfica de la ecuación cuadrática es una parábola, ¿sí? Entonces, como la parábola pues cruza dos veces el eje X, por eso esperamos hallar dos soluciones. Ahora, también por ser una parábola, para cada valor de Y debe corresponder dos valores de X en la gráfica.
Ahora, ¿cómo se resuelven las ecuaciones? Vamos a ir viendo los ejemplos para resolver nuestras ecuaciones cuadráticas. Empezaremos con las ecuaciones cuadráticas puras. Esas son las más sencillitas de resolver, ya que podemos hacerlo solamente despejando, ¿sí? Cuando mi ecuación está completa, no hay forma de resolverla por despeje, ¿sí? Puesto que no podemos dejar solita solamente a la variable. Si mi ecuación está incompleta, si tengo una ecuación pura, entonces sí, podemos despejarla sin mayor problema. Por ejemplo, si mi ecuación es x cuadrada menos 25, pues vamos a ir despejando hasta dejar solita la x. El 25 lo pasamos a sumar del otro lado el signo de igual. Y pues eliminamos el cuadrado sacando raíz en ambos lados de la expresión. Entonces me va a quedar que x es igual a la raíz de 25. Nada más que aquí hay que tener el cuidado de tener siempre presente que tenemos las dos posibilidades más menos de la raíz cuadrada, ¿sí? Porque el resultado de esta raíz, tanto sea positivo o negativo, al elevarse al cuadrado, me va a dar positivo, que es lo que teníamos antes. Entonces, cuando nosotros venimos, como en este caso, de despejar un cuadrado, tenemos que considerar ambas posibilidades del signo de la raíz. Por lo que entonces se va a dividir y va a tener dos resultados, 5 y menos 5. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí resuelta mi ecuación, ya tengo sus dos resultados. Entonces, como vemos, resolver una ecuación cuadrática pura es muy sencillo, muy rápido, únicamente despejando el álgebra. Si lo confirmamos en la gráfica, podemos ver lo que les mencioné anteriormente. Tenemos que cruza el eje en menos 5 y en 5. Entonces, aquí es donde estamos viendo, ¿verdad?, la representación gráfica de las soluciones de mi ecuación. Siguiente ejemplo, resolver la ecuación 6x cuadrada menos 24. Igual, es una cuadrática pura, por tanto puedo despejar. Y entonces vamos a despejar mi variable. El menos 24 pasa positivo del otro lado. Tenemos que quitar ahora el coeficiente, este 6, ¿qué hace? Está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Me va a quedar 24 entre 6. Y hacemos la división antes de tomar la raíz cuadrada, por lo que me va a quedar que x cuadrada es igual a 4. Sacando raíz en ambos miembros de la expresión, tenemos más menos la raíz cuadrada de 4, o sea que x1 vale 2 y x2 vale menos 2. ¿Sí? Entonces estamos observando algo particular de las ecuaciones cuadráticas puras, que vamos a tener dos soluciones, podemos decir, iguales y de signo contrario. ¿Sí? Si lo vemos en nuestra gráfica, confirmamos, una raíz es menos 2 y la otra raíz es 2. Bueno, vamos a ver las ecuaciones mixtas. Las ecuaciones mixtas también podemos hacer, las vamos a resolver aplicando un poquito el álgebra, pero de una manera diferente. En el caso de las ecuaciones mixtas, como siempre vamos a tener x en ambos términos. Aquí lo que vamos a hacer es que estas las vamos a resolver factorizando, ¿sí? Entonces buscaremos siempre el mayor factor común que podamos hallar.
que puede ser, en este caso vemos que para el primer coeficiente es 2 y el segundo coeficiente es 6, entonces ambos tienen como factor común 2. Entonces factorizaremos un 2 y una x de cada término, por lo que me va a quedar así. Recuerden que si quiero comprobar que está correcta mi factorización, ¿qué hacemos? Pues la multiplicación de nuevo, ¿verdad? 2x por x, ¿qué me queda? 2x cuadrada. 2x por menos 3, menos 6x, ¿sí? Entonces ahí vemos que sea correcta la factorización. ¿De qué nos sirve factorizarlo y escribirlo de esta manera? Bueno, la multiplicación tiene una propiedad que se le llama la propiedad del producto cero. O sea, quiere decir que para que cuando una multiplicación nos va a dar cero, cuando uno de estos dos factores o los dos son cero. Entonces quiere decir que aquí yo tengo dos posibilidades, que este 2x sea 0 o que el x menos 3 sea 0. Entonces vamos a calcular en ambos casos qué sucede. Si 2x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Entonces igualamos a 0 los dos factores y ya podemos despejar sencillito en cada uno de ellos. Para el primer factor, pues simplemente x va a seguir siendo 0. Y para el segundo, este menos 3 lo pasamos positivo del otro lado. Me va a quedar que x2 es igual a 3. Entonces ya tengo mis dos respuestas que son 0 y 3. Aquí podemos notar, a diferencia del caso anterior, mis resultados son diferentes. ¿Sí? Si lo llevamos a la gráfica, podemos corroborar sus raíces, ¿verdad? 0 y 3, que son los lugares donde cruza el eje, ¿ok? Donde se corta la función con el eje. Siguiente ejemplo. Hallar las raíces de la ecuación 5x cuadrada más 5x igual a 0. De nueva cuenta vamos a factorizar. En este caso es más sencillo porque el coeficiente se repite, o sea que lo puedo tomar como factor común. Y desde luego la variable, ¿sí? Entonces 5x, ¿qué me queda dentro del paréntesis? X y 1. Separamos, como hicimos en el ejemplo anterior, y vamos a tener 5x igual a 0, x más 1 igual a 0. Haciendo el despeje en cada una de las dos expresiones, vamos a tener x1 igual a 0, x2 igual a menos 1. Característica de este tipo de solución de la expresión mixta de la ecuación cuadrática, pues que uno de sus resultados será 0, ¿sí? El otro, pues sí puede tomar cualquier diferente valor. Entonces aquí vamos a tener dos valores diferentes, pero con la característica que uno de ellos será 0. Si lo corroboramos con nuestra gráfica, lo vemos, cruzamos con 0 y cruzamos en menos 1. ¿Sí? Entonces vemos que también nuestros valores pueden tomar tanto valores positivos como valores negativos, ¿sí? En los resultados.